Bueno, hoy voy a tocar un tema oculto. Es, la palabra oculto tiene una connotación negativa, pero no todo es negativo. Hay cosas que se pueden mirar desde el lado negativo o del lado positivo. En este caso, voy a hablar de misterios ocultos, pero misterios de Dios, no misterios del ocultismo, aunque también son parte de Dios. Todas las cosas que se mueven en la oscuridad tienen que ver, Dios nos las puede revelar y eso es lo que nos enseña la palabra. Pero hoy quiero entrar en un tema que es un misterio y es un misterio oculto, pero es un misterio divino. Aquí lo describe muy bien en 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¡Wow! Aquí habla de esto, ¿no? Es un tema profundo, oculto, pero Dios dice que Él lo predestinó para nosotros, para que lo disfrutemos. Lo que quiere decir que Dios predestinó para nuestra gloria es que Él nos iba a revelar esos misterios. O sea, nosotros tenemos que estar abiertos para recibir esas revelaciones de los misterios divinos que Él nos quiere dar. Ahora, también la Biblia dice que conoceremos solamente en parte mientras estemos aquí en la tierra y todo lo conoceremos 100% cuando estemos en el cielo. El tema que yo quiero tocar hoy tiene que ver con nosotros, de dónde venimos. Yo siempre tuve la curiosidad desde pequeña, siempre me preguntaba, ¿y yo de dónde habré venido? O sea, yo sabía que yo venía de algún lado, pero no lo conocía, no lo tenía claro. Y, y esa inquietud siempre me ha quedado allí y por eso el Espíritu Santo me ha ido revelando de a poquitos aquí, allá y creo que la Biblia es el lugar más importante y más veraz para poder exactamente saber de dónde venimos. Eh, Esto me lo ha ido revelando Dios poco a poco. Y está escrito en la palabra, aquí dice claramente que Dios, por ejemplo, les voy a mencionar varios versículos, lo tengo aquí abierto. Cuando Dios le habló a Ciro era un hombre que no era del pueblo de Israel, Dios no era su Dios, era un hombre común y corriente, que no voy a entrar en detalles porque ese no es el punto. Para los que saben, ya saben de qué estoy hablando, y si no lo sabes, te invito a que vayas a Isaías 45:5, que dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido. Eh, Dios conocía a Ciro, pero Ciro no conocía a Dios. Y así nos puede pasar a todos nosotros, ¿cierto? Aquí en la tierra, que somos conocidos por Dios. Dios nos conoce. Vemos como en el Salmo 139, lo voy a buscar acá en mi Biblia, él habla exactamente de que nos conoció desde el vientre. Espérate a ver dónde está Salmo 139. Dice, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has tenido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eh, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí también me guiará tu mano.
Si aún la noche resplandecerá alrededor de mí y las tinieblas no encubren de ti. Dice en el versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. ¡Wow! Este salmo me maravilla. Como dice aquí David, dice, estoy maravillado. Yo cada vez que leo este salmo me maravillo de ver quién soy. No tanto saber quién es Dios, sino que soy conocida por Él. Y eso es lo hermoso de conocer a Dios, es poder permanecer en ese lugar donde sabemos en nuestro corazón totalmente que somos conocidos por Él. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. O sea, Dios nos planeó. Hay hijos que son planeados y otros hijos no. Pues Dios nos planeó a todos. Y en ese corazón lleno de amor, allí nacimos, de allí venimos. Dice, por ejemplo, en Jeremías 1, dice, Jeremías 1, ¿dónde está? Por acá lo tengo, un momentico. Jeremías 1 dice, no lo tengo acá, voy a buscarlo en mi Biblia, un momentico. Jeremías 1, 5. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Imagínense, aquí está reconfirmando Dios lo que nos habla en el Salmo 139. Dice, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Cuando estuve en Nueva Zelanda en el año 2016, que fui a una escuela bíblica que duró 3 meses, y era todo acerca de conocer el amor de Dios como Padre. El maestro que estaba ahí hablando leyó este versículo, y esas palabras me llevaron en el espíritu a algún lugar en mi mente y en mi ser inconsciente, un lugar donde yo nunca había estado, pero Dios me llevó en el espíritu a ese lugar y yo tuve la experiencia de saber en mi espíritu, y este saber no es el saber que uno tiene cuando lee, sino el conocer desde tus entrañas que algo es verdad. Yo tuve esa experiencia porque Él me llevó a ese lugar donde yo lo conocí a Él antes de nacer. Fue algo sobrenatural. Dios me ha regalado muchas experiencias y esta es una de las más poderosas, de las que más me ha marcado, porque me vi en ese lugar que Jeremías está hablando aquí, que dice que antes de que Él me formara en el vientre de mi madre, Él me conoció. Y esta palabra no es solamente para mí. El hecho de que de pronto tú no hayas tenido una experiencia como esta, por ejemplo, la que yo tuve, de pronto has tenido otras diferentes porque Dios nos habla en un lenguaje único a todos. Eso no quiere decir que tú no hayas estado en ese lugar o que no vengas de allí. Esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Nosotros venimos del corazón de Dios. Ese es el lugar. Él nos planeó, con su pensamiento nos creó, porque Dios no necesita, Él no tiene ni ayer, ni hoy, ni mañana. Él vive en el ahora siempre. Entonces,
en el momento en que Él concibió en su corazón traernos a la vida, y esto es un misterio, por eso inicié lo que estoy diciendo con este versículo, porque es un misterio oculto. Y yo humildemente declaro que yo no conozco toda esta verdad y también digo que no, tal vez no puedo explicarles con palabras lo que yo sé en mi corazón, porque estamos hablando de un lenguaje oculto y de un misterio oculto, pero tú, quiero que hoy te quede claro de que tú vienes de un lugar que no es en este mundo. Así decía Jesús en Juan 17, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Y en el 16 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesús está declarando aquí que nosotros no somos de este mundo. Por eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque saber que somos originalmente seres, perdón, no sé si esto se mezcló ahí, me salió un aviso, una notificación en mi teléfono, entonces pido disculpas. Pues no quiero cortar esto porque me cuesta mucho trabajo repetir lo que ya Dios me ha dado. Entonces, el punto es que nosotros somos seres espirituales originalmente, ¿sí? Y que Dios nos revistió de la humanidad, o sea, la vida humana es solamente un vestido que tenemos aquí en la tierra para podernos comunicar con esta dimensión en que vivimos, ¿sí? En digamos, la dimensión de lo natural y de lo material. Pero nuestra naturaleza es espiritual. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Nosotros sabemos que Jesús vino del cielo, ¿cierto? Y su nacimiento fue sobrenatural, su concepción fue sobrenatural, su muerte y su resurrección también fue sobrenatural. Y nosotros pertenecemos a ese mundo de donde Jesús viene. Ahora, Dios se revela en la Biblia desde el principio hasta el final como Padre, ¿cierto? Entonces, es algo que está también escondido y me impresiona mucho porque, por ejemplo, leemos el Evangelio de Juan y Jesús habla todo el tiempo acerca del Padre. Y de alguna manera sabemos, pero un conocimiento de acá, no de acá, de que tenemos un Padre, ¿cierto? Y de que es Dios Padre, ¿sí? Pero de alguna manera nos hemos quedado estancados en el Hijo. Y lo que la Biblia nos enseña en Juan es que Jesús vino a la tierra para revelarnos al Padre. Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que el Padre me ha dicho. Y él decía que él estaba hablando a sus discípulos y les decía que él se iba a ir. Y ellos le dijeron, pero ¿para dónde te vas que no nos has dicho? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús vino a rescatarnos. Como les decía, nosotros en la caída, en otros videos estuvimos hablando de esto, que en el momento en que el hombre cayó, que empezó a buscar otros medios por su propia cuenta, escogió su propio camino, para hablarlo en otras palabras, y no el camino de Dios, sus ojos espirituales se cerraron. Entonces Jesús vino a abrir nuestros ojos espirituales, que estábamos en oscuridad antes. ¿Para qué? Para alumbrarnos el camino y mostrarnos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, a medida que Jesús
Y esto me impacta mucho porque por muchos años, pues desde niña, nosotros conocemos digamos, en la tradición católica, el Padre, el Hijo y el Espíritu. De alguna manera, eh, no conocemos mucho, bueno, no sé mucho el tema, pero digamos que conociendo ya inclusive yo la Biblia, sabía que tenía mi Padre, que era mi Padre Celestial, pero yo no tenía una revelación clara, profunda, y no había tenido un encuentro con mi Padre. Había tenido encuentro con Jesús, había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero no había tenido un encuentro con mi Padre. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque a través del Padre, conocer al Padre es que nuestra identidad de hijos es revelada. Entonces ya no dejamos, o sea, yo antes, por ejemplo, esta es mi experiencia y no tiene que ser igual para todo el mundo, yo respeto las experiencias de todo el mundo, eso no es discutible, pero en el caso mío, yo recuerdo cuando yo ya adulta, ya mayor, conocí a Jesucristo como mi Salvador. Eh, Cuando conocí a Jesús como mi Salvador, eh, em, yo pues estaba feliz de conocerlo, eh, sabía que me amaba muchísimo, o sea, me reveló mucho su amor y también me reveló el amor del Padre por mí, pero mi encuentro fue con Jesús y ahí en ese encuentro viví la mayoría de mi vida cristiana. Solamente hasta hace unos 5 o 6 años que tuve una mayor revelación del Padre y de quién soy yo como hija, cuando hubo un cambio en la manera en que empecé en mi relación con Dios, ¿sí? Entonces, pues una vez Dios revelado en mí y que es revelada mi identidad como hija, yo me puedo mover en una libertad aún mayor, ¿cierto? Cuando yo sé que soy un ser espiritual, que yo no vengo de este mundo, que vengo desde mucho antes de nacer, o sea, de la eternidad vengo y voy para la eternidad. Somos seres eternos, que tenemos una experiencia temporal aquí en la tierra como humanos, y bueno, pero Jesús vino a mostrarnos esa realidad, de dónde venimos y de dónde somos. Hay una historia muy linda que les quiero compartir y cerrar con esta, que es un niño pequeño como de 5 añitos. Su mamá estaba embarazada y tuvo un bebecito. Y en los primeros días al niño no lo dejaban estar solito con el bebé porque, bueno, uno no sabe, de pronto le pullan un ojo o le jalan por algún lado, le hacen un daño. Pero el niño le decía a la mamá que él quería que lo dejaran unos minutos solos con su hermanito en el cuarto. Entonces, de tanto insistir el niño, la mamá le dijo, bueno, sí, entra. Entra. Entonces lo hicieron entrar, pero ellos se quedaron ahí escondidos escuchando a ver qué pasaba. Y el niño se acercó a la cuna del hermanito y le dice, oye, cuéntame cómo es él, porque se me está olvidando, ya se me está olvidando cómo es él. Él quería que el bebé le contara cómo era Dios, porque sus recuerdos se estaban desvaneciendo. Y eso es lo que pasa, que los niños viven en una esfera espiritual muy diferente a la de nosotros como adultos. Hoy en día, pues con la ayuda de la ciencia y de la tecnología y todo, eh, sabemos que ellos viven en unas ondas que se llaman las ondas alfa. Y ellos pueden ver el mundo espiritual sin ningún problema, ¿sí? Ellos ven cosas que nosotros no vemos, nosotros ya no vivimos allí. Pero el propósito de Dios es llevarnos a vivir en ese lugar como niños otra vez. Y solamente por el Espíritu podemos entrar a ese lugar. Jesús dijo que a no ser que nazcamos, que a no ser que nos volvamos como uno de los niños, no podremos ver el reino de los cielos. Y es eso. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar
a poder estar en ese ámbito espiritual como están los niños, donde podemos ver esa realidad espiritual y donde podemos ir y con un corazón abierto pedirle a Dios lo que quieras en tu corazón. En mi caso, yo tenía desde niña ese deseo de saber de dónde veníamos. Y a esta edad, Dios me respondió y me dio ese regalo tan hermoso y esa experiencia preciosa de llevarme a ese lugar en el tiempo y en el espacio donde yo humanamente no puedo ir, pero por el Espíritu puedo llegar. Y me llevó a ese lugar y que me transformó totalmente, porque fue como un sellar en mi espíritu de quién soy yo como hija de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu nos revela si somos hijos de Dios. Entonces, es un tema hermoso. Eh, ya llevo 21 minutos hablándoles, no quiero seguir profundizando en este momento porque se me acaba la batería, etcétera, cuestiones técnicas. Pero las dejo con la inquietud. Mi deseo tampoco es darles todo masticado, porque sino simplemente un abrebocas para que tú continúes en esa búsqueda de esa naturaleza tuya, de esa identidad, y que le pido a Dios que en la medida en que tú lo desees, Él te responda trayéndote revelaciones y que las que te dé las puedas compartir con los demás. Bueno, Dios los bendiga y seguimos en contacto. Chao.